Hay quienes creen que el diablo es un símbolo del mal o la maldad que hay dentro de todos, hasta de Dios. Ahora bien, las escrituras hablan de una conversación entre Dios y el diablo. Pero Dios es perfecto y puro en todo sentido. Entonces, ¿cómo podría tener un lado perverso? ¿Y qué decir del relato bíblico en el que el diablo tentó a Jesús, quien está libre de pecado? Está claro que la Biblia enseña que Satanás es un ser real y no un mero símbolo de la maldad. Hay mucha gente que cree que el diablo no es un ser real. Debería extrañarnos esto. Para nada, pues las escrituras afirman que Satanás se vale de todo engaño con tal de salirse con la suya y uno de sus mejores trucos ha sido lograr que la gente crea que no existe. El diablo es un ser espiritual. Eso quiere decir que no tiene un cuerpo físico, así que no lo podemos ver. Muchas veces se representa al diablo como un hombre parecido a una cabra, con cuernos, cola y un tridente. Se cree que esas imágenes del diablo las dibujaron por primera vez algunos pintores de la Edad Media, hace más de 1000 años. Estos artistas probablemente se inspiraron en la mitología y las tradiciones antiguas. El diablo, también llamado Satanás, es un espíritu y, como tal, vive en una dimensión espiritual, invisible. No está en un infierno torturando a los malos, como se ve en la lámina que acompaña a este artículo. Durante un tiempo, el diablo podía moverse libremente en la región espiritual. Incluso se le permitía presentarse delante de Dios junto con los demás ángeles. Pero la Biblia profetizó que habría guerra en el cielo y que Satanás sería expulsado y arrojado abajo a la tierra. Tanto la cronología bíblica como los acontecimientos mundiales confirman que esta guerra ya tuvo lugar. Ahora el campo de acción del diablo está limitado a la tierra. ¿Quiere decir eso que él está en un punto específico del planeta? Pues bien, para describir a la antigua ciudad de Pérgamo, la Biblia usa las expresiones donde está el trono de Satanás y donde mora Satanás. Sin embargo, es probable que dichas descripciones se refieran al carácter satánico de las prácticas religiosas que reinaban en aquel lugar, no a que el diablo viviera allí. De hecho, él no vive en ningún lugar físico del planeta. Las escrituras dicen que gobierna todos los reinos de la tierra y que su campo de acción está limitado a la tierra. ¿Por qué no elimina Dios al diablo? Si usted pudiera evitar que otra persona sufriera, lo haría. Cuando ocurre un desastre natural, los trabajadores humanitarios suelen acudir rápidamente para aliviar el sufrimiento y salvar las vidas de perfectos desconocidos. En vista de ello, uno podría preguntarse por qué Dios no se da prisa en eliminar al diablo, siendo que es el culpable de que la humanidad haya sufrido tanto. Para contestar esa pregunta, imaginémonos que se está juzgando un importante caso en un tribunal. El asesino, desesperado por interrumpir el proceso, alega que el juez no preside de forma honrada su propio tribunal, e incluso asegura que ha sobornado a los miembros del jurado. Por lo tanto, se permite que declare un gran número de testigos. El juez sabe que un juicio que se prolongue durante demasiado tiempo causará muchos problemas, y le gustaría resolver el caso sin demoras indebidas. No obstante, también comprende que para dictar una sentencia que sirva de precedente para el futuro, debe conceder a las partes implicadas un plazo lo suficientemente largo para que presenten sus argumentos. El que llegó a ser el diablo era originalmente un ser espiritual perfecto, uno de los ángeles de Dios. Se hizo a sí mismo el diablo cuando se obsesionó con la ambición egoísta de que los humanos lo adoraran. Por ello, cuestionó el derecho de Dios a gobernar, llegando a insinuar incluso que no merece que se le obedezca. Sostuvo que los seres humanos solo sirven a Dios cuando Él los colma de bendiciones. Satanás afirmó que si se enfrentaran a penalidades, todos los seres humanos maldecirían a su Creador. Tales acusaciones no se podían refutar mediante una simple demostración de fuerza. De hecho, si se hubiera ejecutado al diablo en el jardín de Edén, algunos tal vez habrían pensado que tenía razón. Así que Dios, que poseía autoridad absoluta, inició procedimientos legales para dejar claras esas cuestiones en la mente de todos los que observaban. Como Jehová es un Dios de justicia y principios perfectos, decidió que cada parte presentara sus respectivos testigos. El tiempo concedido ha dado a los descendientes de Adán una oportunidad de vivir y añadir su testimonio a favor de Dios. Lo han hecho manteniéndose fieles a Él por amor, sin importar qué penalidades hayan tenido que afrontar.
Jehová está muy al tanto de que mientras se efectúa este proceso judicial los humanos siguen sufriendo, y está decidido a cerrar el caso lo antes posible. La Biblia lo describe como el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Queda claro que el Dios de todo consuelo no permitirá que el diablo viva más de lo necesario ni tampoco que perduren los efectos de su influencia. Por otra parte, no lo eliminará sin que antes se haya resuelto para siempre el proceso judicial que implica a todo el universo. Una vez que las cuestiones pendientes hayan quedado definitivamente resueltas, el derecho de Jehová a gobernar se habrá reivindicado por completo. El caso legal contra Satanás sentará precedente para toda la eternidad. Si en alguna ocasión se presentara un desafío similar, se podría recurrir al precedente establecido. Cuando Jehová lo disponga, encargará a su Hijo resucitado que elimine al diablo y desbarate todas sus obras. La Biblia menciona que Cristo entregará el reino a su Dios y Padre cuando haya reducido a nada todo gobierno y toda autoridad y poder. Porque Él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Como el último enemigo, la muerte ha de ser reducida a nada. La Biblia promete que toda la tierra será un paraíso y la gente vivirá en paz, tal como Jehová se propuso en un principio. Los mansos mismos poseerán la tierra, y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz. Sí, los justos mismos poseerán la tierra, y residirán para siempre sobre ella. Piense en el grandioso porvenir que les espera a los siervos de Dios y que se describe en la Biblia. Mira. La tienda de Dios está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos. Y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento ni clamor ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Adán sabía bien que las serpientes no hablan. Así que, cuando una serpiente habló con Eva, tal vez él imaginó que quien hablaba en realidad era un espíritu. Ninguno de los dos sabía casi nada sobre él. Aún así, Adán decidió darle la espalda a su amoroso Padre Celestial y unirse a la rebelión de aquel desconocido. Jehová comenzó de inmediato a dar información sobre este enemigo que había corrompido a Adán y Eva, y prometió que acabaría con él. Pero también advirtió que durante un periodo este espíritu atacaría a los que aman a Dios. Jehová, que es muy sabio, nunca nos ha dicho cómo se llama el ángel rebelde. Y decidió esperar 2500 años para darnos a conocer el término descriptivo que usa para referirse a él, Satanás, que significa opositor. De hecho, este término solo aparece en 3 libros de las Escrituras hebreas, Crónicas, Job y Zacarías. ¿Por qué dio Jehová tan poca información sobre este enemigo antes de la venida del Mesías? Al parecer, Jehová no quería darle un protagonismo indebido a Satanás. Por eso, no dedicó porciones extensas de las Escrituras hebreas a hablar de él y sus obras. El motivo principal por el que inspiró esa parte de la Biblia fue ayudar a la gente a reconocer y a seguir al Mesías. Cuando éste llegó, Jehová los usó a él y a sus discípulos para dar a conocer gran parte de lo que sabemos sobre Satanás y los ángeles que se pusieron de su lado, y es apropiado que así sea, pues Jehová utilizará a Jesús y a los ungidos para aplastar a Satanás y sus seguidores. 4. ¿Por qué no debemos tenerle un miedo excesivo a Satanás? 4. El apóstol Pedro describió al diablo como un león rugiente, y Juan lo llamó serpiente y dragón. ¿Significa eso que debemos tenerle un miedo excesivo a Satanás? No, porque su poder es limitado. Contamos con el apoyo de Jehová, Jesús y los ángeles fieles. Con su ayuda, podemos resistir sus ataques. Pero todavía tenemos que dar respuesta a 3 preguntas fundamentales. ¿Cuánta influencia tiene Satanás? ¿Cómo intenta influir en la gente? ¿Y hasta dónde llega su poder? Analicemos estas cuestiones y veamos qué lecciones aprendemos. ¿Cuánta influencia tiene Satanás? Una cantidad importante de ángeles se unió a la rebelión de Satanás. Antes del diluvio, él logró que al menos algunos de ellos tuvieran relaciones sexuales inmorales con mujeres. La Biblia se refiere de manera simbólica a este suceso cuando describe a un dragón que arrastra con él a la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando aquellos ángeles abandonaron la familia de Jehová, se sometieron al control de Satanás. Pero no pensemos que son sencillamente un grupo desorganizado de maleantes. Satanás ha creado una imitación del reino de Dios, y se considera a sí mismo el rey.
ha organizado a los demonios en gobiernos, les ha dado autoridad y los ha hecho gobernantes mundiales. Satanás se vale de esta organización para controlar a todos los gobiernos humanos. Este hecho quedó claro cuando le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra habitada y le dijo, te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiera se la doy. A pesar de la malvada influencia del diablo, muchos gobiernos hacen cosas buenas por sus ciudadanos. Y hay gobernantes que tienen buenas intenciones. Pero no hay ningún gobierno ni gobernante que sea capaz de traer los cambios. ¿Qué más necesita la humanidad para engañar a toda la tierra habitada? Satanás y los demonios no solo usan los gobiernos, sino también la religión falsa y el sistema comercial. Mediante la religión falsa, Satanás difunde mentiras sobre Jehová. Y parece que está decidido a conseguir que el mayor número de personas posible olvide el nombre de Dios. Como resultado de todo esto, muchos creen sinceramente que adoran a Dios, pero en realidad adoran a los demonios. Mediante el sistema comercial, Satanás difunde otras mentiras. Por ejemplo, hace creer a la gente que la clave de la felicidad está en tener mucho dinero y muchas posesiones. Los que creen esta mentira dedican su vida a servir a las riquezas en lugar de a Jehová. Su amor por las cosas materiales termina asfixiando su amor por Dios. Los ejemplos de Adán, Eva y los ángeles rebeldes nos enseñan por lo menos dos lecciones importantes. La primera es que, o nos ponemos de parte de Jehová, o de parte de Satanás. No hay punto intermedio. Y la segunda es que los beneficios de apoyar a Satanás son limitados. Adán y Eva lograron fijar sus propias normas sobre lo que está bien y está mal, y los demonios consiguieron cierta influencia sobre los gobiernos humanos. Pero el precio que hay que pagar por ponerse del lado de Satanás siempre supera a cualquier supuesto beneficio. En que nos beneficia conocer cuánta influencia tiene Satanás. Por un lado, nos permite comprender que Jehová desea que respetemos a las autoridades y gobiernos, espera que obedezcamos sus leyes siempre y cuando no contradigan las normas divinas, pero también sabemos que debemos ser neutrales y no apoyar a ningún partido o líder político. Por otro lado, conocer la influencia de Satanás nos motiva a predicar. Como vemos lo que trata de hacer con el nombre y la reputación de Jehová, sentimos un mayor deseo de enseñarles a las personas la verdad sobre nuestro Dios. Usamos su nombre y lo llevamos con orgullo. Sabemos que amar a Dios nos reporta muchos más beneficios que amar el dinero y las posesiones. Como intenta Satanás influir en la gente. Para lograr que la gente haga lo que él quiere, Satanás emplea métodos que le dan buenos resultados. Como veremos, unas veces utiliza señuelos y otras veces se vale de presiones directas. En primer lugar, analicemos cómo usó Satanás un señuelo para entrampar a muchos ángeles. Seguro que pasó mucho tiempo estudiándolos para ver cómo atraerlos y lograr que se pusieran de su parte. Por lo menos algunos de ellos mordieron el anzuelo y tuvieron relaciones sexuales inmorales con las mujeres. Sus hijos fueron una raza híbrida de gigantes violentos y crueles. Es posible que Satanás no solo usara como señuelo la inmoralidad, sino también la promesa de dominar a la humanidad. Puede que su intención fuera impedir que llegara la descendencia de la mujer que Dios había prometido, pero Jehová trajo el diluvio y así frustró los planes que tenían Satanás y los demonios. ¿Qué podemos aprender? Que no debemos subestimar el peligro de la inmoralidad y el egocentrismo. Los ángeles que se unieron a Satanás habían servido en la presencia de Jehová durante muchísimos años. Pero, incluso en ese entorno tan saludable, muchos ángeles permitieron que los malos deseos echaran raíces y crecieran en su interior. De manera parecida, puede que nosotros hayamos servido durante décadas en la parte terrestre de la organización de Dios. Pero, incluso en este entorno tan saludable, los malos deseos pueden echar raíces en nuestro interior. Es muy importante que siempre analicemos nuestro corazón y que rechacemos la arrogancia y los malos pensamientos. Otro señuelo que le da buenos resultados a Satanás es la curiosidad por lo sobrenatural. Él fomenta el interés por los demonios no solo mediante la religión falsa, sino también mediante la industria del entretenimiento. Se vale de películas y juegos electrónicos, entre otras cosas, para que el mundo de lo oculto parezca emocionante. ¿Qué podemos hacer para no morder este anzuelo? No debemos esperar que la organización de Dios publique una lista de las diversiones que son aceptables y de las que no.
Cada uno de nosotros debe educar su conciencia para que esté en armonía con las normas de Jehová. Tomaremos buenas decisiones si seguimos el consejo del apóstol Pablo de amar a Dios sin hipocresía. Preguntémonos, si un estudiante o una revisita viera con qué cosas me divierto, pensaría que practico lo que predico, o que soy un hipócrita. Si hacemos lo que predicamos, será menos probable que caigamos en las trampas de Satanás. Satanás usa las prohibiciones del gobierno, el acoso escolar y la oposición familiar para presionarnos. Satanás trata de presionarnos con las prohibiciones del gobierno, el acoso escolar y la oposición familiar. Veamos ahora cómo nos presiona Satanás para que dejemos de ser leales a Jehová. Por ejemplo, puede influir en los gobiernos para que prohíban nuestra predicación. De manera parecida, puede hacer que los compañeros de trabajo o de clase se burlen de nosotros porque queremos obedecer las normas morales de Dios. También puede influir en nuestros parientes para que nos desanimen de ir a las reuniones, aunque sea con buena intención. ¿Cómo podemos resistir estas presiones? Primero, reconozcamos que estas cosas van a ocurrir, pues Satanás está en guerra con nosotros. Segundo, no dejemos que estos problemas nos hagan perder de vista la cuestión más importante, que Satanás afirma que solo servimos a Dios cuando nos conviene y que le daremos la espalda si se nos presiona. Y, en tercer lugar, pidamos a Jehová que nos dé fuerzas para aguantar. Recordemos que nunca nos abandonará hasta donde llega el poder de Satanás. Explique: Satanás no puede obligarnos a hacer algo que no queramos. Muchas personas hacen lo que él quiere sin darse cuenta de ello. Pero, cuando aprenden la verdad, deben decidir a quién desean servir. Si estamos resueltos a obedecer a Dios, no hay nada que pueda hacer Satanás para que dejemos de ser íntegros. Hay otras cosas que Satanás y los demonios no pueden hacer. Por ejemplo, la Biblia no dice en ningún sitio que puedan leernos la mente o el corazón. Solo de Jehová y Jesús se dice que tienen esa capacidad. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos o hacemos una oración en voz alta? Debemos temer que el diablo y los demonios oigan lo que decimos y lo usen en contra nuestra. No. Así como no tenemos miedo de servir a Jehová porque el diablo pueda vernos, tampoco debemos tener miedo de orar en voz alta porque pueda oírnos. De hecho, la Biblia habla de muchos siervos de Dios que oraron en voz alta, y nada indica que tuvieran miedo de que Satanás los escuchara. Si hacemos lo posible por hablar y actuar en armonía con la voluntad de Dios, podemos confiar en que Jehová no permitirá que el diablo nos haga ningún daño permanente. Debemos conocer a nuestro enemigo, pero no tenerle un miedo excesivo. Aunque somos imperfectos, podemos vencerlo con la ayuda de Jehová. Si nos oponemos al diablo, él huirá de nosotros. Por lo visto, uno de sus objetivos preferidos son los jóvenes. ¿Qué cosas concretas pueden hacer ellos para estar firmes contra el diablo? Su mente corre peligro. Nuestro principal enemigo, Satanás, tiene a su disposición un arma muy peligrosa. ¿De qué se trata? De propaganda especialmente preparada para atacar la mente. El apóstol Pablo estaba muy al tanto del daño que podía causar la propaganda satánica, pero otros cristianos de su tiempo no veían el peligro. Por ejemplo, en Corinto algunos se sentían demasiado seguros de sí mismos y pensaban que su fe era tan fuerte que nunca caerían. Por eso, Pablo les advirtió: tengo miedo de que de algún modo, así como la serpiente sedujo a Eva por su astucia, las mentes de ustedes sean corrompidas y alejadas de la sinceridad y castidad que se deben al Cristo. Las palabras de Pablo nos enseñan que tenemos que estar alerta y no confiarnos. Para evitar que la propaganda de Satanás dañe nuestra mente, debemos reconocer lo peligrosa que es y protegernos. ¿Cuál es el peligro? Hay propaganda que esparce información torcida y engañosa para controlar la forma en que la gente piensa y actúa. Esta propaganda se relaciona con las mentiras, la tergiversación, el engaño, la manipulación, el control de la mente, y la guerra psicológica. En ella se utilizan tácticas inmorales, injustas y dañinas. ¿Por qué es peligrosa esta propaganda? Porque tiene un efecto parecido al de un gas venenoso que no se puede ver ni oler. La respiramos sin darnos cuenta y gradualmente nos envenena la conciencia. El sociólogo Vance Packard dice que influye en muchos de nosotros y que nos manipula mucho más de lo que nos imaginamos. Otro experto afirma que tanto hombres como mujeres se han sentido impulsados a cometer las más terribles locuras por la influencia de la propaganda y que ésta ha desencadenado genocidios, guerras, odio racial, intolerancia religiosa y muchos otros actos irracionales. Iselilet, A History of Propaganda.
Si simples seres humanos pueden engañarnos con la propaganda, no le será más fácil aún a Satanás. Él ha estado analizando el comportamiento del ser humano desde el principio. Como el mundo entero está en su poder, puede usar cualquiera de sus elementos para esparcir sus mentiras. Ha cegado la mente de tantas personas que la Biblia dice que tiene engañada a toda la tierra habitada. ¿Cómo podemos defendernos de sus ataques? Fortalezca sus defensas. Jesús enseñó un método sencillo para luchar contra la propaganda. Dijo, conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Sin embargo, dicen que en la guerra la primera víctima suele ser la verdad, pues un bando esparce mentiras para engañar al otro. Así que el soldado necesita una fuente de información confiable para que no lo engañen. Nosotros necesitamos lo mismo para protegernos de nuestro enemigo. Esa fuente de información confiable nos la da Jehová, es la Biblia. En ella encontramos todo lo necesario para combatir la propaganda satánica. Claro, Satanás, el maestro de la propaganda, sabe esto. Así que se vale de las cosas del mundo para distraer a la gente y evitar que lean y estudien la Biblia. No caiga en la trampa. Debemos esforzarnos por ser enteramente capaces de comprender bien la verdad. Piense en lo que dijo el profesor Noam Chomsky: nadie va a introducirnos la verdad en el cerebro. Debemos encontrarla nosotros mismos. Así que encuentre la verdad por sí mismo examinando con cuidado las escrituras diariamente. Un hombre se protege de distintos tipos de propaganda leyendo de la Biblia. Para evitar que la propaganda de Satanás dañe nuestra mente, debemos reconocer lo peligrosa que es y protegernos. Tenga presente que Satanás no quiere que pensemos con claridad y analicemos las cosas. ¿Por qué? Porque, según cierta obra de referencia, la propaganda suele ser más efectiva cuando la gente no se detiene a pensar. Media and Society in the 20th Century. Así que no se crea ciegamente todo lo que le digan. Utilice la capacidad de pensar y razonar que Dios le ha dado para estar convencido de que tiene la verdad. Cuidado, Satanás quiere dividirnos. Los estrategas militares también usan la propaganda para desmoralizar al enemigo. Quizás intenten que los soldados del otro bando luchen entre sí o se aíslen de la tropa. Un general alemán reconoció que una de las razones por las que su país perdió la Primera Guerra Mundial fue porque la propaganda enemiga hipnotizó a la gente, igual que una serpiente hipnotiza a un conejo. Satanás usa tácticas parecidas para destruir la unidad de la congregación y vencernos. Por ejemplo, puede provocar problemas entre hermanos o hacer que quienes se sientan ofendidos o se consideren víctimas de alguna injusticia se aíslen de la organización de Jehová. No se deje engañar. Permita que la palabra de Dios lo guíe. Con el fin de que nos mantengamos unidos, la Biblia nos anima a seguir perdonándonos liberalmente unos a otros y a hacer las paces lo más pronto posible. También nos advierte con claridad sobre el peligro de aislarnos de la congregación porque no comprueba el estado de sus defensas para ver si la propaganda de Satanás lo está afectando. Por ejemplo, piense en la última vez que se sintió ofendido. Ahora pregúntese, ¿cómo reaccioné? ¿Reflejé la forma de pensar del mundo o la de Dios? Que nada ni nadie lo haga desconfiar. Si un soldado empieza a desconfiar de su comandante, no peleará bien. Por eso los propagandistas tratan de debilitar la lealtad de los soldados. Esparcen mensajes como los siguientes: sus líderes no merecen su confianza o los están llevando al desastre. Y se aprovechan con astucia de cualquier error que cometan para que su propaganda parezca verdad. Satanás hace igual. Siempre está intentando debilitar la confianza que tenemos en los hombres que Jehová usa para dirigir a su pueblo. ¿Cómo puede protegerse? Esté decidido a ser leal a la organización de Jehová y a apoyar a quienes Él ha nombrado para dirigirla, aunque no sean perfectos. No se deje confundir por los apóstatas u otros enemigos que atacan la organización, por muy ciertas que parezcan sus acusaciones. Siga el consejo que se le dio al joven Timoteo: apéguese a la verdad que le enseñaron y no olvide dónde la aprendió. ¿No le parece que hay pruebas suficientes de que puede confiar en el esclavo fiel, a quien Jehová ha utilizado durante los pasados 100 años para enseñarnos la verdad? No tenga miedo. Recuerde que Satanás también nos ataca de forma más directa. A veces usa el miedo, una de las tácticas propagandísticas más antiguas, y se lee A History of Propaganda. Por ejemplo, según el profesor británico Philip Taylor, los asirios dominaron a sus enemigos con una política de terror y propaganda. De igual modo, Satanás usará el temor al hombre, a la persecución,
a la muerte o a cualquier otra cosa para intimidarlo y lograr que deje de servir a Jehová, dejará que Satanás use el miedo para desanimarlo o hacerlo pecar contra Jehová. Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. No duden ni por un momento de que Jehová cumplirá su promesa de cuidarlo, darle el poder que es más allá de lo normal y ayudarlo a superar el miedo y a permanecer fiel. Es verdad que de vez en cuando pudiera sentirse asustado o desmoralizado. Pero recuerde las palabras que Jehová le dirigió a Josué, sé animoso y fuerte. No sufras sobresalto ni te aterrorices, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Cuando se sienta angustiado, ore inmediatamente a Jehová y cuéntele todo lo que le preocupa. Puede estar seguro de que la paz de Dios protegerá su corazón y sus facultades mentales para que sea capaz de rechazar la propaganda de Satanás. ¿Se acuerda de la propaganda que utilizó el Rabsaque, enviado del rey de Asiria, contra el pueblo de Dios? Dijo algo así, nada los va a proteger de Asiria. Ni siquiera su Dios, Jehová, puede ayudarlos. Y añadió con descaro, Él mismo es el que nos ha mandado destruir esta tierra. Jehová animó al rey de Judá de esta forma, no tengas miedo a causa de las palabras que has oído, con las cuales hablaron injuriosamente de mí los servidores del rey de Asiria. Después envió a un ángel que acabó con 185.000 asirios en una sola noche. Sea sabio y escuche siempre a Jehová. ¿Ha visto alguna película en la que uno de los personajes no se da cuenta de que le están tendiendo una trampa? Sintió ganas de gritarle, no les hagas caso, es una trampa. Pues imagínese a los ángeles observándonos y diciéndonos, que no te engañe Satanás. No haga caso de la propaganda de Satanás. Escuche a Jehová y confíe siempre en él. Acepte su amorosa invitación,